Buenos días, soy la mayor Luz Acaína Morimitsu Quiñones, secretaria académica de la Escuela de Posgrados de la Fuerza Aérea Colombiana. Y a continuación me voy a permitir hacerles una breve presentación de lo que es, comenzando por lo que es el sistema educativo de la Fuerza Aérea Colombiana, luego enunciar la reglamentación que rige a la comunidad educativa de la Escuela de Posgrados y para finalizar voy a puntualizar en algunos aspectos relevantes y muy importantes que deben considerar los estudiantes y docentes y en general la comunidad educativa de la Escuela de Posgrados respecto al reglamento académico de esta escuela. A continuación entonces voy a permitirme comenzar por el sistema educativo de la Fuerza Aérea. Este sistema lo integran todas las instituciones de educación superior de la Fuerza Aérea Colombiana y a su vez los grupos de educación aeronáutica y las dependencias encargadas de la gestión del conocimiento en las unidades aéreas y en las jefaturas de la Fuerza Aérea. ¿Cuáles son esas instituciones de educación superior de la Fuerza Aérea Colombiana? La Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, que está ubicada en Cali, la Escuela de Suboficiales, que está ubicada en Madrid, y esta escuela de posgrados encargada de la educación posgradual de todos los miembros de la Fuerza Aérea Colombiana, en donde también invitamos a participar de nuestros programas a personal de otras fuerzas y asimismo personal civil que esté interesado en nuestra oferta educativa. Este sistema educativo se encarga de estandarizar las prácticas educativas y asimismo articular toda la reglamentación y la normativa que nos rige a las instituciones de educación superior y a las unidades educativas de la fuerza. A su vez, este sistema educativo cuenta con una reglamentación que define lineamientos generales en lo que le refiere. En ese sentido me voy a permitir enunciarles el modelo pedagógico del sistema educativo de la Fuerza Aérea Colombiana, el modelo de autoevaluación, el reglamento docente, el proyecto educativo institucional del sistema educativo y el reglamento académico del sistema, que nos da lineamientos generales a las CIES para que nosotros, de acuerdo a nuestra especificidad por el nivel educativo, regulemos en un reglamento académico ya de cada IES. A continuación entonces me permito presentarles cuál es la reglamentación y la normativa general que rige esta escuela. Son el reglamento de investigación, el reglamento docente, el reglamento de bienestar universitario, el reglamento de biblioteca y los reglamentos de régimen disciplinario. Digo los reglamentos porque son dos, uno que se enfoca a tratar las situaciones disciplinarias del personal civil y otro que se dedica a tratar los aspectos disciplinarios del personal militar. Finalmente está entonces nuestro reglamento académico, el cual voy a tratar de una forma más puntual para invitarlos a que se preocupen de verdad por hacer lectura de este reglamento. Yo simplemente quiero destacar como los aspectos más relevantes que considero deben tener en cuenta, pero esto no quiere decir que no lo deban leer. En muchas oportunidades, lamentablemente, los estudiantes y los docentes lo conocen es cuando se enfrentan a dificultades académicas, y la idea es que esto sea como un abrebocas para que ustedes se motiven por leer y estudiar y conocer algo de este reglamento, obviamente no sin desconocer que deben también leer la otra normativa, la cual se encuentra disponible en la página www.epfac.edu.co. En el margen izquierdo hay un link que dice normatividad, allí pueden encontrar todos los reglamentos, o si no, también hay unos reglamentos que tienen link directo en este mismo margen. Nuestro reglamento académico de la EPFAC está compuesto de 9 capítulos. ¿Sí? Para los estudios posgraduales, entonces deben abordar y deben conocer y estudiar muy bien el capítulo 1, que corresponde a generalidades, el capítulo 2, que corresponde a los cuerpos colegiados, el capítulo 3 al capítulo de los estudiantes, el cuarto a las becas, el sexto a las actividades académicas de programas de posgrados, el séptimo al fraude, copia o plagio, el octavo recursos y demás documentos reglamentarios y el noveno de la ceremonia académica. El capítulo quinto, que trata de las actividades académicas
para los programas de educación informal o educación para el trabajo y el desarrollo humano. No es necesario que lo estudien, de pronto lo consideren como sí deben considerar de posgrados, pero como muy seguramente ustedes se van a interesar en estudiar de pronto otro tipo de capacitación complementaria, como son los cursos, los diplomados y demás que oferta esta escuela, es bueno que lo ojeen y de pronto conozcan cuál es la normativa que rige específicamente estos programas de capacitación. Pues acto seguido entonces inicio con el capítulo primero, generalidades. Quiero destacar allí algunos artículos. Uno es el plan de estudios y la malla curricular de los programas de posgrados. Es importante que ustedes sepan, cuando ustedes firman el registro de matrícula, allí en ese documento que ustedes firman, donde ingresan a este formato algunos de sus datos personales, al respaldo de este formato donde firman van a encontrar el plan de estudios, ¿sí? Allí ustedes van a conocer cuáles son los núcleos de conocimiento, los ejes temáticos y los módulos que van a desarrollar. De cuántos créditos está compuesto cada uno, cuál es de pronto esa trazabilidad curricular y ese hilo conductor curricular que van a desarrollar durante su maestría o durante su especialización. Es importante que sepan y lo conozcan porque a veces llegan solicitudes de aplazamiento, solicitudes de pronto de ver un módulo fuera de lo que está programado, y en algunos casos algunos módulos son prerequisitos de otros. Entonces sepan y preocúpense de pronto por conocer un poco acerca del plan de estudios que van a desarrollar. Se supone que esto es obvio tal vez, pero nos ha ocurrido con algunos estudiantes de pronto estas novedades que no conocen exactamente cuál es el desarrollo curricular de su programa. El concepto de crédito académico es muy importante. A veces de pronto algunos oficiales llegan con la expectativa de que este es un programa de capacitación que se puede tomar con ligereza, y no es así. ¿Qué es un crédito académico? Esto está conceptuado por el Ministerio de Educación Nacional. Un crédito académico, para los casos de maestría, la correspondencia de esas 48 horas definidas para un crédito académico es 1:3, la relación es de 1:3, es decir, por 12 horas de acompañamiento directo que debe hacerle un docente a los estudiantes, 36 horas son para que el estudiante desarrolle un estudio y un trabajo individual para complementar lo aprendido y para complementar el trabajo que ha hecho con el docente de forma directa, ¿sí? Por eso de pronto ustedes ven tal vez un módulo que está compuesto por 2-3 créditos, pues entonces el estudiante no viene aquí, para el caso de los 2 créditos, no viene a ver 96 horas de clase, ¿cierto? Un crédito 48 horas, por 2 créditos pues 96. No, ustedes ven que vienen solo a ver 24 horas de clase, acompañamiento directo, sea en aula física o sea mediante la plataforma Blackboard. En ese sentido, el excedente de esas horas, horas ustedes deben trabajarlo de forma individual en sus casas, deben dedicarle tiempo, deben elaborar muchos papers y deben hacer mucho trabajo individual complementario en sus módulos. La programación horaria, es importante que la consideren. La relación de hora en estos estudios posgraduales es de 60 minutos. De pronto ustedes han tenido la oportunidad de hacer diplomados y generalmente la hora es de 45 minutos. En el caso de los posgrados es de 60 minutos. Por eso ustedes van a desarrollar en la fase presencial o en las clases que están programadas de forma presencial bloques de 120 minutos. Y finalmente, otro aspecto que quiero destacar de generalidades es los derechos pecuniarios. La mayoría de ustedes digamos que son favorecidos por becas, por una política institucional de apoyar la capacitación del personal que integra la Fuerza Aérea Colombiana. Para el caso de los oficiales Fuerza Aérea, la exoneración de pago de los derechos pecuniarios conforme a la tabla de derechos pecuniarios para la vigencia 2017 es del 70%, es decir, de lo que está evaluada la maestría o la especialización por semestre, solo pagan
el 30%. Pero estas obligaciones de pago, estos costos del programa son denominados derechos pecuniarios, son de carácter obligatorio y sin cumplir con el pago de estos derechos pecuniarios, en Secretaría Académica no puedo consolidar el proceso de matrícula, así ustedes me entreguen toda la documentación requerida, si vengan con los permisos de la unidad, pero si no cumplen con este pago, así estén acá en clase y asistan a las clases, quedan en calidad de observadores, de que vieron, participaron, observaron clases, pero no quedan matriculados y no les queda validado ese semestre. Es importante que lo tengan en cuenta. Me permito continuar con el capítulo 2. De forma muy general quiero decirles que ninguna decisión respecto a los procesos académicos o situaciones con estudiantes o docentes se toman de forma arbitraria o unilateral. Todo esto se toma de forma, todas estas decisiones se toman de forma colegiada y para esto existe una jerarquía también de esos cuerpos colegiados en donde la primera instancia es el Consejo Superior Académico, que es presidido por mi general comandante de la Fuerza Aérea Colombiana. El segundo en ese orden jerárquico es el Consejo Directivo, que es también pues el director del Sistema Educativo de la Fuerza Aérea Colombiana, que lo preside mi general jefe de la Educación Aeronáutica de la Fuerza Aérea. Sigue en esa instancia, sigue el rector, el cuerpo colegiado que lo preside el rector de cada una de las IES, que es el Consejo Académico. Luego sigue el Comité Educativo, que lo preside el decano académico, el comandante del grupo académico en esta escuela, y asimismo cada programa puede hacer un comité de programa y hay otros serie de comités asesores que apoyan la gestión educativa y los procesos académicos de los estudiantes para que cuando no se surte un proceso, hay alguna inconformidad o hay alguna dificultad académica con algún estudiante docente, pues estos cuerpos colegiados entran a intervenir allí para tomar decisiones respecto a esos casos. En el capítulo 3 de los estudiantes, entonces allí están los derechos y deberes de los estudiantes. Es fundamental que ustedes tengan en cuenta el tema, los derechos y los deberes van directamente relacionados. Mis derechos llegan hasta donde están el límite de los derechos de los demás, hablando en términos de respeto, hablando en términos de disciplina, hablando en términos de cumplimiento. Si bien es cierto que somos militares y pues estamos en un entorno académico, muchas de las clases se desarrollan en las aulas de la Universidad Militar Nueva Granada y pues el ambiente académico es pues netamente civil. No olvidemos que estamos portando un uniforme y que pues por nuestra condición de militar, digamos por defecto, debemos ser supremamente puntuales, debemos cumplir con nuestras obligaciones académicas. ¿Qué son las obligaciones académicas? Los trabajos, las tareas, las presentaciones, de pronto las actividades extracurriculares que se hagan, esos son deberes académicos y tienen que cumplirlos. Yo debo empezar, para yo exigirle al docente que llegue puntual y que me dé la clase completa y se retire a la hora que es, yo debo ser igualmente puntual. Si yo no quiero que el docente me interrumpa la clase con llamadas personales o con actividades del personales, pues yo también debo respetarlo y debo evitarlo, ¿correcto? Entonces estos dos artículos de derechos y deberes están directamente relacionados y así pues como yo tengo unos derechos, tengo también unos deberes. Esto en términos generales, obviamente hay una serie de literales que componen estos artículos, por favor revísenlos y léanlos. El capítulo 4 es el capítulo de becas, como se los comenté al comienzo cuando hice referencia a los derechos pecuniarios. Es importante que sepan que hay tres categorías. Una categoría es para el personal de la Fuerza Aérea Colombiana, otra que es como para el personal institucional, donde ya allí entran de pronto a participar para esta opción de beca personas de las funcionarios de las otras fuerzas militares, de la policía, de pronto los hijos de los militares, funcionarios, personas civiles que trabajan al servicio del Ministerio de Defensa y demás. Y finalmente hay una categoría empresas IES, que es pues una categoría a la que tienen acceso las personas que tienen interés en participar de nuestra oferta educativa bajo el marco de un convenio con una empresa
o una IES. Seguimos con el capítulo sexto, dado que omitimos el capítulo de educación para el trabajo y el desarrollo humano. Entonces el capítulo sexto trata de las actividades académicas para los programas de posgrado. Aquí entonces voy a llamar la atención de algunos artículos que son muy importantes para que por favor digamos le presten especial atención y ojalá lo lean con detalle cuando revisen este reglamento. Como les comenté, el tema de la matrícula, el proceso de matrícula, digamos que lo inicio con esta presentación, luego sigue una gestión documental, ¿cierto? Donde ustedes diligencian unos formatos, adjuntan unos documentos, adjuntan el soporte del pago de los derechos pecuniarios que les comenté. Y cuando yo tengo toda esta documentación en la Secretaría Académica, allí entonces procedo a hacer la gestión de matrícula en nuestro sistema de información académica, que es el CIEFA, que creo que la mayoría lo conocemos. Es importante y quiero hacerles de pronto aclaración sobre uno de los documentos que van a diligenciar. Ya les dije que uno es el registro de matrícula, donde ustedes pueden apreciar allí cuál es su plan de estudio y la malla curricular que van a desarrollar. Y el otro documento es uno que está compuesto de dos partes. Una primera parte es donde ustedes hacen referencia a una fecha en la que ustedes se comprometen a dar lectura del reglamento académico y que asimismo lo acatan y lo aceptan, ¿sí? Y una segunda parte que hace referencia a una ley que nos obliga a nosotros como institución pedirles un permiso a ustedes, una autorización para poder manejar comunicaciones vía email y vía teléfono celular o teléfono fijo. Eso depende de los datos que ustedes ingresen en este formato. Es fundamental para yo poder continuar con el proceso de matrícula que ustedes diligencien en su completitud estos formatos que les pasamos. Calidad de estudiante. Tan pronto yo pueda hacer el registro de matrícula en nuestro sistema de información, a partir de ese momento ustedes cuentan con calidad de estudiante. Como les comentaba, si no puedo cerrar el proceso porque no han entregado la documentación completa, porque no han pagado por algún motivo, ustedes no cuentan con calidad de estudiante. Pueden estar en calidad de asistente de pronto en el aula, pueden de pronto verse aquí en la escuela de posgrados participando de alguna actividad, pero hasta tanto yo no cierre el proceso no cuentan con la calidad de estudiante. El artículo entonces de pérdida de calidad de estudiante hace referencia a los aspectos o las características que hacen que ustedes ya no hagan parte del programa académico para ese periodo. Entonces uno de ellos es que el estudiante ya haya obtenido su título, ¿cierto?, de posgrado. Otro es el retiro voluntario por motivos personales o laborales, ya sea de forma indefinida o sea temporal. Otro es que si han transcurrido 2 años en el caso de especialización o 3 años en el caso de maestría y no han retomado actividades académicas, ese es otro motivo por el cual ya pierden la calidad de estudiante y para poder desarrollar este programa tendrían que volverse a matricular y comenzar de ceros. Cuando haya de pronto transcurrido 1 año de la pérdida de un módulo y en este año no hayan hecho la gestión para volver a desarrollarlo. Otro, cuando el estudiante reprueba 2 o más periodos académicos de un programa durante todo el proceso de formación. El estudiante que no tenga calificación mínima probatoria de 3,8 en el semestre o en el promedio general del programa. El estudiante que no efectúe de forma oportuna la renovación de la matrícula conforme a los plazos definidos y los procedimientos, allí no le contaría ese semestre y perdería la calidad de estudiante, su calidad sería netamente de asistente. El estudiante que haya sido suspendido o expulsado de la escuela de posgrados por alguna situación académica o disciplinaria que se haya presentado y que la consecuencia del proceso colegiado haya sido la expulsión o retiro. Y finalmente el estudiante que haya presentado información poco veraz o que no sea auténtica. Digamos que
efectuamos la gestión del proceso de matrícula, pero sí, verificando con la universidad el acta de grado, verificando con la universidad de pronto el diploma de su pregrado y resulta que esta información no es auténtica, pues ahí automáticamente pierde la calidad de estudiante. Asimismo, pues les informo, estas verificaciones se hacen con cada cohorte de forma aleatoria. En algunas oportunidades, cuando las cohortes no son tan numerosas, pues hacemos esta revisión con los documentos de todos los estudiantes. Otro artículo es la recuperación de la calidad de estudiante para los casos cuando de pronto ustedes han suspendido la matrícula de forma temporal por actos del servicio o situaciones personales, pues allí se habla de cuál es el procedimiento. El punto de partida para recuperar la calidad de estudiante es presentarle una solicitud al director de programa. El director de programa entonces allí pues hace su evaluación, se verifica si está dentro de los tiempos, se verifica cómo fue su desempeño en los periodos previos y pues en ese sentido se le autoriza para que se matricule en el semestre o en el periodo que había quedado. El artículo de la asistencia es muy importante. Allí en este artículo hace referencia a que el estudiante, si asiste a un módulo al 20% o más del total de la intensidad horaria del mismo, reprueba este módulo. Obviamente tiene sus salvedades de ley para estas inasistencias. Si de pronto inasistieron el 20% o más por un caso fortuito, una situación de fuerza mayor, de pronto algún acto del servicio amparado debidamente con el acto administrativo, el soporte, pues las órdenes de vuelo, la orden administrativo de personal y demás, pues esto se lleva a un comité curricular, a un comité educativo, previa evaluación del comité de programa, se lleva hasta el consejo académico y allí pues lo más probable es que se defina que efectivamente el estudiante puede retomar sus actividades. Si de pronto se dio alguna actividad evaluativa, pues que pueda presentar su supletorio o pueda presentar su trabajo y pueda incorporarse a las actividades sin ninguna novedad. Otra situación que también se considera y es válida para los casos de inasistencia es el tema de las situaciones de salud, ¿no? Las situaciones médicas, siempre y cuando vengan avaladas por alguna certificación médica, dependiendo pues de la condición especial de esa dificultad de salud. ¿Cuáles son los momentos evaluativos? Los momentos evaluativos para cada módulo son 3, los cuales están ponderados de la siguiente forma. La primera nota corresponde al 30%, la segunda al 30% y la tercera y última al 40%. Estos momentos evaluativos deben ser anunciados por el docente en la primera clase. Uno de sus derechos, jóvenes estudiantes, y deberes de los docentes, es que cuando en el primer día de clase el docente presente cuál es el sílabo que va a desarrollar, cuáles son esas actividades evaluativas que va a desarrollar, cuáles son esas rúbricas de evaluación, esos criterios de evaluación para cada una de esas actividades evaluativas. No son los mismos criterios para un examen mediante la plataforma Blackboard a los criterios de evaluación para un ensayo, por ejemplo, ¿cierto? O los criterios de evaluación para un taller de grupo, ¿sí? Entonces es importante y fundamental que ustedes le exijan al docente que les presente cuáles son esas actividades, cuál es el sílabo, cómo van a hacer la rúbrica, cuáles van a ser esos momentos evaluativos. Puede darse que de pronto la primera nota que corresponde al 30% por ponderación definida en el reglamento, de pronto esa el docente defina que va a ser por quizzes, que aleatoriamente les va a hacer quizzes y ese 30% va a corresponder a quizzes. Puede que el otro porcentaje sea de participación en talleres o en actividades grupales y el último sea un examen o un ensayo que consolide toda la trazabilidad curricular del programa. Puede ser. El docente es autónomo de definir qué actividades desarrolla y cómo las desarrolla, pero deben ser anunciadas desde el comienzo. Si se llega a presentar alguna novedad, si el docente en la primera clase les dice ustedes vamos a hacer esto y esto y esto y sobre la marcha las reglas del juego cambian, deben informárselas al director de programa. No es válido, y de pronto ahorita tal vez lo tratemos cuando les hable de las reclamaciones y recursos y demás, no es válido que un estudiante al finalizar el módulo
se queje por la nota o la calificación del segundo corte evaluativo, de la segunda proceso evaluativo del módulo. Y diga, es que el docente había dicho que en el segundo corte iba a hacer un ensayo y resulta que hizo un examen y no nos avisó y evaluó tal unidad y resulta que habíamos hecho tales unidades. Después de que termine el módulo, no hay momento de reclamar. Si ustedes tienen novedades en el momento, deben informarlas inmediatamente, porque novedades extemporáneas no se pueden atender. Por favor, ténganlo en cuenta, lean el reglamento. La calificación, nuestros rangos, nuestra escala cuantitativa de calificación va de 0.0 a 5.0. En ese sentido, todos los programas, todas las actividades evaluativas se valoran de 0 a 5 y la calificación mínima probatoria es de 3.5. La calificación mínima probatoria de cualquier módulo o programa o semestre o periodo es de 3.8. ¿Listo? Para que por favor lo tengan en cuenta. Notificación y retroalimentación de la calificación es una obligación y un deber del docente y ustedes como estudiantes deben exigirlo. Respecto al ejemplo que les coloqué, eso está muy relacionado con los momentos evaluativos, con uno de los otros artículos que es revisión de la calificación. Una cosa es la retroalimentación y otra cosa es la socialización de la calificación. La retroalimentación del momento evaluativo es cuando el docente les dice a ustedes trabajo que acabaron de presentar o esta evaluación que acabaron de presentar, vi que cometieron de forma general este error. Creo que no les quedó este concepto claro, por lo tanto voy a aclararles tema debía desarrollarse así, así, yo les pregunté esto y ustedes respondieron esto. Es importante que tengan en cuenta esta diferenciación, ¿verdad? Y les aclara conceptualmente por qué en general la calificación no fue la mejor. Esa es una retroalimentación, ¿sí? Es más discutida, es más charlada y es manejada académicamente con el docente. La socialización y retroalimentación de la calificación, pues allí ya es la entrega de esa valoración numérica de ese momento evaluativo. ¿Listo? El artículo de la revisión de la calificación es muy importante. Allí digamos que en esta parte del reglamento empieza a desglosar cuáles son esas instancias a las que ustedes deben acudir cuando tienen alguna inconformidad respecto al resultado de esa valoración que se refleja en la calificación. En ese sentido, la primera instancia es el docente del módulo, el docente que orientó el módulo y quien les practicó esa actividad evaluativa. Allí entonces, cuando es presencial y el docente les retroalimenta de forma directa y les hace firmar la planilla de calificaciones, ustedes deben colocar la palabra reclamo allí donde dice firma. Allí entonces el docente debe proceder inmediatamente a revisar esa actividad y a retroalimentarles a ustedes si efectivamente se ratifica o si va a mejorar la calificación. En este caso, en esa primera instancia, el docente no puede disminuir la calificación, simplemente puede dejarla igual o puede incrementarla. Si de pronto ya con este concepto del docente de que se ratifica o sube la calificación, pero el estudiante sigue inconforme, puede acudir a un segundo calificador. Allí este proceso lo maneja el director de programa. Ustedes pueden acceder a esa oportunidad o a ese derecho que ustedes tienen elevando una solicitud por escrito al director de programa, adjuntándole ese trabajo o esa actividad que ustedes desarrollaron con todos los soportes. Y en esa solicitud, pues obviamente ustedes deben presentar todos sus argumentos académicos sobre el por qué requieren un segundo calificador. Es importante que tengan en cuenta que estos recursos o esto que está definido en el reglamento no es para hacer de pronto como una crítica a la pedagogía del docente o a que de pronto ustedes consideran que esa actividad evaluativa no era la correspondiente para esa unidad o para ese tema. Digamos que eso no está en discusión. Esto se hace es cuando ustedes tienen elementos de juicio para decir fui mal calificado y mi trabajo merece pues una mejor calificación. Para el caso de los programas o las actividades académicas que se desarrollan de forma virtual,
La plataforma validada, la herramienta, el instrumento virtual validado por la escuela de posgrados es la plataforma Blackboard. Por esta plataforma, allí se manejan todos los comunicados oficiales académicos entre el docente y los estudiantes. No está permitido que manejen de correo electrónico personal del docente a los estudiantes y viceversa. Todas las comunicaciones dentro de los programas académicos para lo que es virtual, lo que es el componente virtual, se debe desarrollar mediante la Blackboard. En ese sentido, este es el medio válido para que ustedes, cuando se desarrollan los módulos virtuales, hagan reclamación al docente. Entonces le escriben, el docente les hace un anuncio y les dice, ya se encuentra disponible su calificación correspondiente a tal trabajo o a tal corte. Ustedes entonces le replican, le retroalimentan, le dicen, no estoy de acuerdo mediante esta misma plataforma, así mismo el docente responde. Y por este mismo medio o pues por correo contacto, porque no necesariamente los directores de programa están consultando todos los días la plataforma Blackboard, pero sí pueden acceder y establecer comunicación directa con el director de programa si ustedes requieren presentar una solicitud para ese segundo calificador. Cuando pierden un módulo, como les comenté, uno de los indicios o de la forma que ustedes se dan cuenta que reprobaron el módulo es si no obtuvieron la calificación satisfactoria de 3.5 o más. Otra forma de pronto es cuando ustedes se ven inmersos en una situación de copia o de fraude y efectivamente la consecuencia de ello es una calificación de 0 y después de que se surte el proceso de verificación del caso se dice efectivamente se dio esa copia, pues por ende reprueban el módulo, reprueban el programa y muy seguramente como decisión de este proceso pues va a ser retirarlos de la escuela de posgrados. Pérdida de un periodo semestre, ya les comenté, no cumplir con las actividades académicas, no aprobar el semestre, ese periodo con una calificación de 3,8. Por favor ténganlo en cuenta porque generalmente, digamos en los pregrados, la escala de valoración siempre es hasta 3, ¿cierto? Entonces tengan en cuenta que en este caso mínimo de módulo es 3,5 y del periodo es 3,8. Seguimos entonces, hasta acá dejamos esos aspectos que quise yo traer a relación de las actividades académicas de programas de posgrado. Vamos a hablar entonces del capítulo 7, que es del fraude, copia o plagio. Es importante, aquí está descrito un procedimiento muy sencillo, ¿cierto? Que básicamente trata de que el docente tan pronto evidencia un presunto fraude, en un aula de clase o con algún trabajo académico, si de pronto así no se ve en un aula de clase, él está obligado a informar inmediatamente al director de programa, presentando un informe escrito de la situación, adjuntando todas las evidencias, si se dio en un aula de clase o en algún espacio donde hay personas que vieron y conocieron del fraude, pues debe adjuntar los informes de estas personas y el director de programa inmediatamente procede a verificar la situación y a notificarla a la subdirección para que se inicie el proceso disciplinario, que allí entonces ya nos tendríamos que remitir al reglamento disciplinario, ya sea para el personal civil o para el personal militar. Deben tener en cuenta que esto se desglosa en dos partes. La consecuencia académica, mientras se desarrolla la investigación o si se culmina y efectivamente se ratifica que fue fraude, por lo pronto para el módulo la consecuencia académica es una calificación de 0, independientemente de lo que transcurra en la parte disciplinaria. Si de pronto se evidencia en ese proceso y en esa investigación disciplinaria de que no se cometió fraude, allí entonces el deber con el docente que debe manejar, el director de programa, la situación como debe ser manejada es que se retoma esa actividad académica, se le dan al estudiante las mismas oportunidades y se deben facilitar las mismas condiciones para que retome esa actividad y el docente debe calificarla común y corriente en la escala normal de 0 a 5. Ya el capítulo 8, que habla de los recursos y demás documentos reglamentarios, pues obviamente ustedes, como bien saben, por ser funcionarios públicos de una institución de educación superior, pues de una entidad pública, nosotros debemos ser muy garantistas de los derechos, del debido proceso. En ese sentido, ustedes tienen derecho a los recursos de reposición y apelación según las instancias.
cuando de pronto alguno de los cuerpos de colegiados se ha manifestado de una forma que ustedes pues no están de acuerdo, obviamente estos recursos deben tener sustentación y deben tener los debidos soportes. Asimismo, por ejemplo, en el caso del tema del fraude, copia o plagio, es importante que tengan en cuenta que dependiendo de la condición o las circunstancias que se presenten, me explico, si de pronto fue en un ensayo o en algún trabajo escrito y ustedes presentaron, el docente se dio cuenta cuando pasó el trabajo de pronto por nuestra aplicación de SafeAssign, que es una aplicación antiplagio, o una aplicación de pronto que él maneje y él evidencia que hay fraude, aparte de la consecuencia académica del cero, del proceso disciplinario que se surte aquí, pueden tener consecuencias penales, administrativas y demás por parte del autor o la persona a la que ustedes plagiaron. Entonces es importante que tengan en cuenta y por eso hacemos referencia aquí y demás documentos reglamentarios, porque hay de pronto algunas situaciones académicas a las que ustedes se puedan enfrentar que de pronto trascienda de pronto ya a otra límite o a otra dimensión jurídica, como es la parte penal y de pronto la parte administrativa. Y ya para finalizar, el capítulo 9, que es de la ceremonia académica. Para ustedes, ya habiendo ustedes cumplido pues los requisitos de haber cursado todos los módulos, de haber presentado y sustentado su trabajo de grado y haber obtenido una calificación aprobatoria, digamos que deben diligenciar un formato que se llama Paz y Salvo. Allí unas dependencias de esta escuela deben verificar y deben firmar y deben dar fe de que ustedes están al día con esas dependencias, ya sea en la parte de la gestión académica o ya sea en la gestión administrativa. Pero si yo en Secretaría Académica no obtengo ese Paz y Salvo debidamente firmado en su completitud y si no es entregado por ustedes los estudiantes, pues no se puede hacer el trámite y la gestión del acta de grado y el diploma. Algunos estudiantes vienen y dejan acá el Paz y Salvo, lo firman y vienen y lo dejan para que la coordinadora o el director del programa o un amigo lo haga. No, es responsabilidad del estudiante, no es responsabilidad de nadie más. La entrega de los diplomas y las actas de grado pues obviamente se hacen en ceremonia académica, la cual se les informa a ustedes con oportunidad la fecha. Sin embargo, si ustedes por diferentes situaciones se encuentran en una comisión en el exterior o alguna situación que les dificulte, los imposibilite recibir el diploma y el acta de grado, pues entonces deben presentar una solicitud. En el reglamento está descrito cómo debe venir el documento, qué datos deben registrar en ese documento. Presentan esa solicitud, la hacen llegar aquí a la Secretaría Académica y a la persona que ustedes autoricen se les entrega. Es importante que tengan en cuenta que tanto los diplomas como las actas de grado y los duplicados de los diplomas y las actas de grado tienen un periodo para tenencia en Secretaría Académica. Si ustedes no retiran esos documentos en el periodo que indica el reglamento, máximo un año, esos documentos se destruyen, se hace la debida acta y se destruyen. Se supone que cuando uno hace una gestión y un trámite es porque yo necesito esos documentos. La institución no está obligada a permanecer con esos documentos allí por años hasta que la persona interesada quiera reclamarlos. Por favor, ténganlo en cuenta porque hay personas que se molestan. Me ha ocurrido de pronto títulos, por ejemplo, de administrador aeronáutico, cuando hace años que la escuela de posgrados anterior IMA ya no otorga títulos. Y personas que se molestan porque ya su diploma no lo reclamaron en su momento y después de 10 años quieren venirlo a reclamar. Entonces, eso ya quedó regulado en nuestro reglamento. Para que sepan, por favor, revísenlo y reclamen sus documentos, certificados, constancias y todo lo que requieran con oportunidad. No es más, por favor los invito a que lean este reglamento, no solo los demás reglamentos. Estoy disponible para atenderles cualquier inquietud, cualquier solicitud, cualquier duda. No duden en contactarme. Mi número de teléfono celular es 321-638-6639. Mi correo electrónico es luz.morimitsu@epfac.edu.co. Igual forma, la extensión mía acá en la escuela de posgrados es 1717. Con muchísimo gusto, tanto Luz Adriana, que es mi secretaria acá en Secretaría Académica, como yo, estamos para servirle.
Muy amables por su atención, que tengan feliz día y no duden por favor en comunicarse conmigo si les puedo colaborar.